Al día siguiente, la protagonista estaba sosteniendo un papel y un bolígrafo con cierto nerviosismo. Sus dedos jugaban con el bolígrafo como si aún no creyera que tuviera la libertad de usarlos a su antojo. Se cuestionaba a sí misma, incrédula, pensando que era increíble que pudiera usar todo ese papel costoso y sin restricciones. Para ella, esto parecía como vivir en un mundo fantástico, uno donde los límites no existían y donde la imaginación podía volar libre. Comenzó a recordar su vida pasada en el templo, un lugar de reglas estrictas y expectativas altas, donde había pasado sus primeros años antes de ser adoptada por la familia del archiduque. Recordó que cada vez que dibujaba algo en un simple papel, era ferozmente regañada. Las monjas la miraban con desaprobación, como si cada trazo fuera una infracción al orden establecido. Dibujar era un lujo que no podía permitirse. Ahora, con una sonrisa angelical que iluminaba su rostro, la protagonista comenzó a dibujar en el papel. Era una sensación liberadora, una que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras trazaba líneas y curvas con cuidado, se cuestionaba divertida, pensando en lo entretenido que era dibujar sin preocuparse por las consecuencias. ¿Qué más debería dibujar?, se preguntaba la protagonista, mientras su criada la observaba con amor desde la distancia. La criada, una joven con una expresión cálida y comprensiva, había estado al lado de la joven desde que llegó al palacio. De pronto, la criada comenzó a sorprenderse por algo que vio en el papel, haciendo que la protagonista volteara a verla con curiosidad. Había un brillo de sorpresa y emoción en los ojos de la criada, como si hubiera descubierto algo maravilloso. Después de un momento, exclamó con una mezcla de asombro y orgullo que la joven la había dibujado a ella. La protagonista respondió con una sonrisa sincera, explicando que siempre la ayudaba y que el dibujo era un regalo especial para ella. Dorothy, la criada, estaba completamente feliz, como si el dibujo hubiera iluminado su día. Con entusiasmo y orgullo en su voz, exclamaba que su señora tenía mucho talento y que debía informar de inmediato al archiduque. Esther comenzó a pedirle que no lo hiciera, que no era para tanto, y que cualquiera podía hacer ese tipo de dibujos. Intentaba restar importancia a sus propias habilidades artísticas, minimizando la situación con una sonrisa tímida. Se cuestionaba a sí misma, recordando cómo en el templo siempre le decían que no sabía dibujar. Empezó a recordar cómo unas niñas que solían ser crueles en su infancia la recriminaban con palabras fuertes. Le decían que cualquiera podía dibujar y que no se pusiera arrogante por intentar ser diferente. Esos recuerdos de burlas y críticas injustas le dejaban un sabor amargo en la boca, como si cada palabra se hubiera grabado en su corazón. Esos recuerdos hicieron que la protagonista agachara la cabeza, completamente triste. Un sentimiento de desolación la envolvía, como si estuviera atrapada en una sombra que no la dejaba ver la luz. Pero las palabras de Dorothy, su querida criada, la sacaron de sus recuerdos oscuros. Con una voz llena de entusiasmo y orgullo, Dorothy exclamaba que Esther era un verdadero genio y que nadie podía dibujar tan bien como ella. Las palabras de Dorothy eran como una brisa cálida que alejaba las nubes de inseguridad que la rodeaban. Dorothy agregó que era asombroso y que nadie pensaría que ese era el dibujo de una niña de apenas 10 años. Esther solo atinó a sonreír, mientras se cuestionaba si realmente la elogiaban demasiado. Aunque las palabras de Dorothy la llenaban de felicidad, todavía luchaba con su propia percepción de sus habilidades. De pronto, se acercó Denis, su hermano mayor, exclamando qué demonios estaba pasando. Su voz tenía un tono de sorpresa y curiosidad, como si algo inesperado hubiera captado su atención. Agregó que la voz de Dorothy se escuchó hasta el pasillo, y Dorothy, con su habitual entusiasmo, saludó al señorito Dennis. La protagonista, sin perder el ritmo, se dirigió a él llamándolo maestro. Dennis, sin entender del todo lo que estaba pasando, se quedó momentáneamente impactado. Observó la escena con una mezcla de sorpresa y confusión, intentando asimilar lo que veía. Se acercó hacia donde estaba su hermana y le preguntó por qué lo llamaba maestro a él, mientras a su otro hermano, Jude, lo llamaba simplemente hermano. La pregunta de Dennis no era solo por curiosidad, sino también por un deseo de comprender cómo lo percibía Esther en su vida. Denis se sentía un poco incómodo con el apodo, por lo que le dijo a Esther: si me llamas maestro, se siente raro. Somos familia, así que prefiero que me llames hermano. Lo decía con una sonrisa suave, tratando de aliviar cualquier tensión que pudiera haber. Esther estaba observando a su hermano con una mezcla de sorpresa y admiración en sus ojos.
Se cuestionaba interiormente que nunca había pensado que escucharía esas palabras de Denis, quien siempre había sido un poco distante y reservado. Empezó a ruborizarse levemente y con una sonrisa tímida lo llamó hermano por primera vez. La calidez en su voz hizo que la tensión del momento se rompiera como una burbuja de jabón. Denis estaba feliz, aunque no lo demostraba abiertamente. En su lugar, observaba amablemente a Esther con una mirada que reflejaba un orgullo fraternal. Con un tono firme pero cariñoso, le ordenó que lo llamara hermano de ahora en adelante. Esther, todavía sonrojada, respondió que lo haría, comprometiéndose a fortalecer ese vínculo que tanto le importaba. Por cierto, Esther, ¿te gustan los libros?, preguntó Denise con curiosidad genuina. Además, agregó que había elegido varios libros que creía que podrían gustarle, cada uno cuidadosamente seleccionado con ella en mente. Mientras hablaba, Dennis notó los papeles que estaban tirados en el suelo, y con curiosidad preguntó si acaso estaba dibujando. Ella respondió rápidamente, un poco avergonzada, que solo estaba garabateando, tratando de restar importancia a lo que había estado haciendo. «Supongo que te gusta dibujar», exclamó Dennis, sonriendo de nuevo. La protagonista, sin saber muy bien cómo reaccionar, agachó la cabeza tímidamente y respondió que solo un poco, como si temiera que sus palabras pudieran ser tomadas demasiado en serio. «¿Puedes dibujarme? ¿Es difícil?», preguntó Denise, con una chispa de interés en sus ojos. Esther, un poco tímida y nerviosa, comenzó a tartamudear, diciéndole que era mala dibujando. Dorothy, viendo la situación, intervino rápidamente. Con un tono de voz seguro y firme, exclamó que no era cierto, que Esther dibujaba muy bien, y le pidió que se tuviera más confianza en sus habilidades. Denise escuchó todas esas palabras de Dorothy y vio cómo Esther dudaba de sí misma, así que decidió acercarse a su hermana con una sonrisa confiada. Le dijo que quería que lo dibujara y que no aceptaría un no como respuesta. Tímida, Esther bajó la mirada, sintiendo un ligero rubor en sus mejillas, y respondió que intentaría hacerlo. Al escuchar su respuesta, Dennis se puso feliz y le dio las gracias con una amplia sonrisa. Dennis se sentó y se quedó quieto como una estatua, con una postura que intentaba ser seria pero que era algo cómica. Quería asegurarse de ser un buen modelo para que su hermana pudiera dibujarlo. Mientras mantenía su pose, observaba de reojo a Esther, que estaba completamente concentrada en su tarea. Se cuestionaba interiormente, encontrando interesante ver esa faceta tan dedicada de su hermana. De pronto, algo extraño ocurrió. Los ojos de Esther comenzaron a cambiar, adquiriendo un color dorado, como si estuvieran hechos de oro puro. Esto hizo que Denise se sorprendiera bastante, pues no era algo que hubiera visto antes. «¿Qué pasa?», preguntó Esther notando la expresión atónita de su hermano. Dennis respondió rápidamente que no era nada, intentando no preocuparla, y le pidió que siguiera dibujando. Sin embargo, en su mente, se cuestionaba si acaso había visto mal. Finalmente, Esther exclamó con una mezcla de alivio y nerviosismo que ya había terminado su dibujo. Dennis estaba sorprendido al ver que había terminado tan rápido, pues el tiempo había pasado volando mientras estaba inmerso en sus pensamientos. Añadió, con humildad, que era mala dibujando y que no esperaba mucho del resultado. En el fondo, Esther se preguntaba si su hermano se decepcionaría de su dibujo. Mientras seguía sumida en sus pensamientos, una voz familiar la hizo volver a la realidad. Era Dennis quien no podía esconder su sorpresa al ver el dibujo terminado. Exclamaba con felicidad que Esther tenía mucho talento y preguntaba por qué no se lo había dicho antes. Dennis agregó, con una mezcla de orgullo y asombro, que Esther era una niña increíble y que nadie creería que su hermana dibujaba tan hermosamente. La protagonista, Esther, estaba completamente sorprendida. No podía entender por qué su hermano le daba tantos elogios por su dibujo, ya que en su mente pensaba que cualquiera podría hacer eso. Siempre había creído que sus habilidades no eran nada fuera de lo común, y las palabras de Dennis la descolocaban. «¿Aprendiste a dibujar en el templo? ¿Puedes dibujar así de bien sin que nadie te enseñe?», preguntó Dennis intrigado, mientras intentaba comprender de dónde venía el talento de su hermana. Con un rápido movimiento lleno de cariño, Dennis acarició la cabeza de Esther, despeinando suavemente su cabello. Le dijo que tenía un talento del que debería estar orgullosa, algo que muchos desearían tener. Dennis siguió acariciando a su hermana y con un amor indescriptible que solo un hermano podría sentir, le dijo que era genial, quería asegurarse de que Esther supiera lo mucho que la admiraba, no solo como hermana, sino también como artista.
Luego se dio media vuelta rápidamente y comenzó a exclamar el nombre de su mayordomo, tratando de enseñarle el dibujo que su hermana había hecho de él. Quería compartir la obra maestra con todos, especialmente con aquellos que apreciaban el arte tanto como él. Esther estaba impactada por la reacción de su hermano y comenzó a cuestionarse si realmente era buena dibujando. La posibilidad de que fuera cierto le dio una nueva perspectiva y la llenó de una sensación de logro que nunca antes había experimentado. Por fin sentía que era buena en algo, algo que la definía y le daba un sentido de propósito. Con amabilidad y felicidad, Esther pensó para sí misma que quería recibir más elogios, muchos más. Era una sensación embriagadora, y la idea de que otros también pudieran ver su talento la llenaba de esperanza y motivación. Más tarde, el archiduque llegó a la mansión con su porte habitual, caminando con paso firme y decidido por los largos pasillos que conducían a su despacho. Al entrar, su mayordomo se acercó rápidamente para informarle sobre los asuntos del día. Con un tono serio, le comentó que el entrenamiento regular no había sido muy bueno, lo cual era una preocupación constante para el archiduque. El archiduque, acostumbrado a la presión de mantener su estatus, respondió con un suspiro, reconociendo que todos se cansan, incluso los mejores. Era consciente de que en momentos críticos como ese, el pilar del imperio podía tambalearse, y la mera idea lo inquietaba. Con una leve molestia en su rostro, el archiduque exclamó que no podía confiar en ninguno de ellos. La frustración se reflejaba en su voz, revelando su decepción por la falta de compromiso de sus subordinados. Por cierto, ¿dónde está mi hija?, preguntó, desviando su atención hacia un asunto que también le preocupaba. El mayordomo, siempre atento y preparado, respondió que Esther estaba en el jardín, disfrutando del aire libre. ¿En serio? ¿Está dando un paseo?, volvió a preguntar el archiduque tratando de imaginar qué hacía Esther en el jardín. Con una sonrisa en su rostro, el mayordomo respondió que no, que estaba dibujando. Sin embargo, esta noticia hizo que el oído del archiduque se agrandara momentáneamente. El archiduque no podía creer que su hija estuviera dibujando, pero el mayordomo insistió en que Esther era muy buena y tenía un talento excepcional para el dibujo. Intrigado por esta posibilidad, ordenó a su mayordomo que le dijera en qué parte del jardín estaba Esther, decidido a ver por sí mismo si había algo de verdad en aquellas palabras. Por otro lado, Esther estaba en el jardín, ajena a las preocupaciones de su padre, disfrutando de un momento de felicidad mientras dibujaba con dedicación. El archiduque, aún con sus pensamientos en el talento de Esther, agregó que le gustaría echar un vistazo al dibujo de su hija. Había una mezcla de escepticismo y curiosidad en su voz, pues no sabía qué esperar de lo que vería. Rápidamente se dirigió hacia el jardín, decidido a buscar a su hija y ver con sus propios ojos el talento del que tanto hablaba su mayordomo. Sus pasos eran firmes y seguros, reflejando su determinación por descubrir algo nuevo sobre Esther, algo que quizá había pasado por alto hasta ahora. Al llegar al jardín, el archiduque observó a lo lejos a Esther, quien estaba completamente concentrada en su dibujo, ajena a su presencia. La escena lo hizo detenerse por un momento, observando con detenimiento cómo su hija, con el ceño fruncido en concentración, ponía todo su empeño en cada línea y detalle. El archiduque se acercó a pasos agigantados, moviéndose con rapidez y determinación hacia donde estaba su hija. Esther estaba tan concentrada en su dibujo que ni siquiera se dio cuenta de que su padre estaba acercándose. Mientras se aproximaba, el archiduque comentó en voz alta, con un tono de ligera sorpresa y admiración, que su hija estaba tan concentrada que ni lo miraba. Observó con detenimiento su dedicación y pensó que tenía una gran capacidad de enfoque. El mayordomo que lo acompañaba intervino con una sonrisa y dijo que quizá su señor también estaba haciendo demasiado ruido como para no ser notado. Esther, por su parte, había terminado de dibujar en ese momento y comenzaba a preguntarse qué otra cosa podría dibujar a continuación. Su mente era un hervidero de ideas y posibilidades, y el papel en blanco era un lienzo que la invitaba a explorar nuevas creaciones. De pronto, algo interrumpió su ensimismamiento. Esther sintió que alguien la estaba mirando, una sensación que le hizo levantar la vista con curiosidad y un poco de inquietud. Al voltear para ver de quién se trataba, se encontró con la figura imponente del archiduque. La sorpresa la embargó de inmediato, y su corazón dio un pequeño vuelco de susto. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?,
preguntó Esther, levemente asustada y con un toque de nerviosismo en su voz. El archiduque, notando su sorpresa, respondió con calma que no hacía mucho había llegado a la mansión y que al escuchar que su hija estaba dibujando, había venido rápidamente para ver su obra. Añadió que estaba feliz de verla dibujar y que le habían dicho que había hecho un retrato de su hermano Denis. Había un brillo de orgullo en sus ojos, una emoción que rara vez dejaba ver. Esther, aún nerviosa, empezó a tartamudear levemente, y respondió que sí, que lo había hecho, pero que no era muy buena dibujando. Sus palabras estaban llenas de modestia, y había un leve sonrojo en sus mejillas. El archiduque, notando la humildad en las palabras de su hija, se puso feliz y con una sonrisa alentadora le preguntó si también podría dibujarlo a él. Esta petición hizo que Esther se exaltara un poco, pues nunca había imaginado que su padre quisiera que ella lo retratara. Tratando de calmar la situación y ver la incomodidad de Esther, el archiduque suavizó su tono. Le dijo que si no quería, no tenía que hacerlo, y que no se sintiera obligada en absoluto. Quería asegurarse de que su hija supiera que no había presión alguna y que lo importante era que ella disfrutara lo que hacía. La protagonista, con una mezcla de inseguridad y modestia en su voz, responde rápidamente que no se trata de eso, sino que simplemente no cree que dibuje muy bien. Al ver la reacción de Esther, el archiduque, con una sonrisa cálida, le cuenta que su oficina está un poco desierta y que le vendría bien un poco de vida, por lo que estaba pensando en colgar un retrato. Sin embargo, no quería cualquier retrato, sino uno especial que tuviera un significado más personal. Pero si ella no quería o no se sentía cómoda haciéndolo, tendría que conseguir a otro pintor, continuó el archiduque, lanzando una mirada comprensiva hacia Esther. Esas palabras sorprendieron a Esther, que no esperaba que su padre considerara su arte para un espacio tan importante. El archiduque agregó que realmente le gustaría colgar un retrato que su propia hija dibujara, pero comprendía si no se sentía lista para hacerlo. Su tono era amable, y trataba de no presionarla demasiado, queriendo que la decisión fuera totalmente suya. Esther, con un brillo en los ojos y un poco más de seguridad, respondió rápidamente que si su dibujo no le parecía malo, estaría encantada de hacerlo. El archiduque se puso visiblemente feliz al escuchar la respuesta de Esther y con ternura comenzó a acariciar su cabello, dándole las gracias con sinceridad. Era un momento de conexión genuina entre padre e hija, y el archiduque sintió que estaba fortaleciendo el vínculo que tenía con Esther a través de esta simple petición. Por otro lado, la mano derecha del archiduque, un joven siempre atento a las necesidades de su señor, estaba caminando por el jardín, buscando a su jefe con algo de urgencia. Al observar al mayordomo, se detuvo y le preguntó rápidamente dónde estaba el archiduque, ya que le habían contado que se encontraba en el jardín. El mayordomo, siempre eficiente, señaló hacia un lugar más allá de los setos, y con un tono amable, le dijo que estaban ahí, justo donde Esther estaba mostrando su habilidad con el lápiz. Agregó con una sonrisa que la señorita Esther estaba dibujando un retrato de su señor, lo cual era una escena que ciertamente no quería perderse. ¿Qué? ¿Un retrato? Exclamó el joven con sorpresa, sus ojos abriéndose con incredulidad. Para él era difícil de creer, ya que el archiduque siempre había dicho que tal cosa era una molestia, y ahora parecía estar disfrutando de la idea. El archiduque logró escuchar esas palabras y le lanzó al joven una mirada fulminante, tan intensa que parecía que quería matarlo ahí mismo. Su mirada era como un relámpago que atravesaba el aire, una advertencia silenciosa pero clara de que debía tener cuidado con lo que decía. Al ver la reacción de su señor, el joven empezó a excusarse rápidamente, tartamudeando un poco mientras intentaba justificar su comentario. Dijo que solo fue un sueño y que le preguntaba si realmente le gustaban los retratos. Mientras lo decía, mantenía la mirada baja, captando las señales del archiduque de que debía cerrar la boca, ya que su hija estaba escuchando todo con atención. El mayordomo, siempre dispuesto a suavizar el ambiente, intervino con tacto y dijo que Lady Esther tenía mucho talento para el dibujo y que estaba feliz de hacerlo. Su tono era amable y alentador, destacando las habilidades de Esther y tratando de redirigir la conversación hacia algo positivo. Al joven le parecía sorprendente que el archiduque, a quien muchos consideraban un monstruo debido a su fama y actitud autoritaria, pudiera mostrar una cara tan diferente y tan humana en ese momento. «¿Esther, te gusta dibujar?», preguntó intrigado el archiduque, con un tono más suave y cercano.
Sus ojos mostraban un genuino interés por los gustos de su hija, y quería saber más sobre sus pasiones. La protagonista, aún un poco sorprendida por la atención de su padre, respondió con sinceridad que le gustaba mucho y que lo encontraba muy divertido. ¿Quieres aprender más sobre dibujos?, volvió a preguntar el archiduque, dejando intrigada a Esther con su propuesta. Había una apertura en su tono que era poco común, una invitación a explorar sus intereses de manera más profunda. Le explicó con paciencia que no tenía que ser necesariamente dibujo. Cualquier cosa que le gustara o interesara, él la apoyaría en su camino. Su voz era firme pero cálida, mostrando que estaba dispuesto a estar a su lado en lo que ella decidiera hacer. Esther estaba atónita, sin saber cómo procesar todas las emociones que se agitaban dentro de ella. Se cuestionaba por qué una persona como el archiduque, conocida por su severidad, podía ser tan buena y comprensiva con ella. Sin embargo, agregó para sí misma que no debería acostumbrarse demasiado a toda esa dulzura, pensando que debía estar lista para irse en cualquier momento si las cosas cambiaban. Reflexionó internamente que durante el poco tiempo que había pasado allí, se había acostumbrado a muchas cosas buenas, y temía que esa sensación de seguridad pudiera desvanecerse en cualquier instante. La protagonista, Esther, exclamó emocionada que ya había terminado, aunque por dentro se preguntaba si quizás su dibujo no cumpliría con las expectativas de su padre. El archiduque, con una expresión de curiosidad, observó el dibujo y se quedó completamente atónito al verlo. Sus ojos se abrieron un poco más de lo habitual, y no pudo evitar quedarse en silencio por un instante, admirando la obra de su hija. Sin perder tiempo, ordenó a su mano derecha que se acercara, y el joven Ben, siempre atento, acató la orden de inmediato. Se movió con rapidez y respeto, curioso por saber qué era lo que había dejado al archiduque tan impresionado. Le mostró el dibujo a Ben, y éste se sorprendió bastante al verlo. Sus cejas se alzaron y su boca se abrió en una exclamación muda de asombro. Era evidente que el talento de Esther había superado las expectativas de ambos. Con una sonrisa, que no era tan común en él, el archiduque le dijo a Esther que era un dibujo realmente bueno. Sus palabras llevaban una calidez que solía reservar solo para momentos especiales, y este era uno de ellos. Ben, aún sorprendido, le dijo que parecía hecho por un artista profesional y que, sin duda, eso era arte. Cada línea y sombra del dibujo demostraban una habilidad que iba más allá de lo que él había imaginado. Siguiendo con los elogios, el archiduque comentó que quizás su talento se debía a la influencia del templo donde había pasado tanto tiempo. En su voz había una mezcla de orgullo y reflexión, como si estuviera reconociendo que el pasado de su hija había contribuido a su desarrollo. Dirigiéndose a su hija, el archiduque le dijo con seriedad que su talento no debía ser desperdiciado. Era importante para él que Esther entendiera el valor de sus habilidades y que las utilizara para su beneficio y el de quienes la rodeaban. Agregó que muy pronto se celebraría el banquete de los Tercia y que tenía la intención de llevar el dibujo a la cena. Esta declaración fue hecha con una intención clara: mostrar al mundo el talento de su hija y compartir con otros lo que había descubierto en ella. El archiduque ordenó al mayordomo que preparara un hermoso y elegante cuadro para colocar el dibujo de su hija. Quería que el arte de Esther se presentara de manera digna y espléndida en el banquete, asegurándose de que se destacara en toda su gloria. El mayordomo, siempre diligente y eficiente, acató la orden de su señor sin demora. Se movió rápidamente para cumplir con la solicitud, preparando un marco que realzara el dibujo y lo hiciera destacar aún más. El archiduque se volvió hacia su hija y le dijo con sinceridad que le gustaba mucho el dibujo que había hecho. Le agradeció con un tono cálido, mostrando un aprecio genuino que Esther nunca había visto antes. Esther, al observar la reacción de su padre, notó algo que nunca había visto antes: una sonrisa amable en el rostro del archiduque, quien era conocido por su dureza y por ser considerado casi un monstruo por su actitud severa. A pesar de la sonrisa de su padre, Esther continuó observándolo con un rubor en sus mejillas, cuestionándose cómo era posible que el hombre que siempre había visto como extremadamente estricto y distante pudiera mostrar tal amabilidad. Con la mirada baja, Esther no sabía cómo reaccionar o cómo comportarse en esa situación. La timidez la envolvía y se sentía un poco perdida al enfrentarse a un lado de su padre que nunca había imaginado. Ese día, Esther no había esperado que, cuando llegara el día del banquete, se mostraría orgullosamente la exhibición de la hija del archiduque monstruoso.
Unos días después del anuncio del banquete, el mayordomo se acercó al archiduque, inclinándose levemente antes de hablar. Con voz tranquila, le informó que todos los invitados ya habían llegado y estaban disfrutando de la fiesta. Los asistentes, vestidos con ropas elegantes y joyas que brillaban bajo las luces de los candelabros, empezaron a conversar animadamente sobre las fuerzas militares del imperio. Uno de los invitados, un hombre con una expresión seria, mencionó que las tropas del este habían completado su ataque exitosamente, lo que despertó murmullos de aprobación entre los presentes. Por otro lado, el archiduque se encontraba pensativo, observando la conversación desde su posición privilegiada en la mesa principal. Con una ceja ligeramente arqueada, preguntó si el entrenamiento de las tropas realmente había sido tan bueno como se decía. Un invitado, conocido por su experiencia en asuntos militares, respondió con entusiasmo que todo se debía a que el archiduque, con su liderazgo y destreza, había sido el encargado de instruir a los soldados. Otro invitado exclamó que todos los presentes le habían hecho cumplidos al archiduque por su arduo trabajo y dedicación. ¿Cumplidos? ¿Realmente piensan eso?, preguntó el archiduque, su mirada fría y calculadora recorriendo a los asistentes, haciendo que el silencio se extendiera por un momento en el salón. De pronto, Ben, el leal mayordomo, intervino con discreción. Se acercó hacia su señor, inclinándose ligeramente y susurrándole al oído que todo estaba listo para el anuncio especial. Al escuchar eso, el archiduque asintió con calma, ordenando que trajeran lo que tenía preparado. Con un gesto elegante, estiró la mano como para indicar a todos que prestaran atención, capturando inmediatamente el interés de los invitados, quienes cesaron sus conversaciones para centrarse en lo que estaba a punto de suceder. El archiduque, con un aire de autoridad y presencia imponente, levantó la voz para captar la atención de todos los invitados reunidos en el lujoso salón de baile. Su voz resonó con firmeza, mientras exclamaba que deseaba que todos le prestaran atención, ya que tenía algo realmente importante que mostrarles. Unos sirvientes, vestidos con impecables trajes de gala, comenzaron a ingresar al salón, llevando con gran cuidado un cuadro gigante cubierto por un elegante mantel de terciopelo. El cuadro, que parecía pesado por su tamaño y marco dorado, estaba listo para ser estrenado frente a todos. ¿Qué es eso? ¿Es un cuadro gigante? ¿Una pintura?, se preguntó un invitado, ajustándose las gafas con interés. Otro, que llevaba una copa de vino en la mano, añadió que no había escuchado que el archiduque hubiera comprado alguna obra de arte recientemente. El archiduque, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, se puso de pie. «De seguro todos se están preguntando qué es esto», exclamó, su voz cortando el aire con confianza. Con un movimiento rápido y elegante quitó el mantel que cubría el retrato, revelando el dibujo con orgullo. Era un momento esperado y cuidadosamente planeado, y todos los ojos estaban fijos en él. «¿Es un retrato del archiduque?», preguntó un invitado claramente sorprendido. Otro, con una expresión de asombro, exclamó que se trataba de una obra delicada y asombrosa. «¿El artista es Firka? ¿Quizás Leven?», empezaron a preguntarse entre ellos, tratando de adivinar quién podría ser el talentoso creador de esa obra maestra. Murmullos y exclamaciones de asombro se escuchaban por todo el lugar, mientras todos intentaban descubrir quién era el autor de ese hermoso cuadro. De pronto, un hombre rubio que se encontraba discretamente detrás de todos los invitados observó la escena con atención. Se llevó una mano al mentón, pensativo, y se cuestionó que podía sentir un poder especial emanando de esa pintura. Había algo en el dibujo que parecía cobrar vida y transmitir una emoción genuina. Agregó con voz segura que definitivamente fue esa persona quien lo hizo, y estaba muy seguro de ello, aunque no mencionó de inmediato a quién se refería. El archiduque, con una sonrisa que reflejaba su satisfacción, exclamó que todos los artistas que sus invitados habían mencionado eran, sin duda, bastante destacados dentro del mundo del arte y la cultura del imperio. Sus nombres eran reconocidos por su talento y maestría, y tenían legiones de admiradores que admiraban sus obras. Pero no fue ninguno de ellos, continuó, su voz resonando con un tono de orgullo. Fue mi hija quien lo pintó. Al pronunciar esas palabras, sus ojos brillaron con un orgullo paternal que era inconfundible. Era un momento significativo, y lo disfrutaba plenamente. Los invitados se sorprendieron ante tal revelación y comenzaron a murmurar entre ellos sobre el archiduque y la existencia de su hija.
La noticia de que el archiduque tenía una hija parecía nueva para muchos, y las miradas de asombro se cruzaban en la sala. Otro invitado, en voz baja, susurró que se había enterado de que el archiduque había adoptado a una niña hace unas semanas, pero aún no había confirmado ese rumor. El archiduque, observando el creciente interés, decidió intervenir nuevamente para aclarar la situación. Con un tono más formal, exclamó que, efectivamente, hace un par de días había adoptado a una niña como su hija. Con sus palabras, dejó en claro que esta niña era realmente preciada para él y para sus hijos, destacando la importancia que había cobrado en sus vidas en tan poco tiempo. Mientras continuaba hablando, el archiduque mostró una expresión un tanto maliciosa, como si estuviera tramando algo especial. Añadió que pronto organizarían un gran banquete para celebrar la ocasión, así que esperaba que todos los invitados asistieran. La celebración del banquete continuó, y el archiduque, satisfecho con el impacto que había causado, salió al balcón para ver las estrellas que brillaban intensamente en el cielo nocturno. El aire fresco de la noche era revitalizante, y él disfrutaba del momento de tranquilidad después de la emocionante revelación. No es un buen ambiente para tener una conversación rápida, comentó el archiduque, su mirada aún fija en el cielo estrellado. Sin embargo, era evidente que esperaba algo más. Detrás de él, un hombre había estado observando la escena. Aquel hombre era el joven rubio que había estado presente en el banquete, conocido como Benjamin. Con un saludo cortés, Benjamin se acercó al archiduque y le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían, mostrando una familiaridad que indicaba que su relación no era nueva. El archiduque, al escuchar la voz de Benjamin, se dio la vuelta lentamente. Con una expresión de sorpresa en su rostro, respondió que no pensaba que podría encontrarse con él otra vez, especialmente en una ocasión tan especial como aquella. Benjamin, con un gesto de disculpa, explicó que había llegado tarde al banquete debido a que tuvo un problema con la rueda de su carruaje. Había sido una situación imprevista que había complicado su llegada, pero estaba contento de haber llegado a tiempo para presenciar el evento. El archiduque empezó a sonreír, mostrando una amabilidad poco habitual en él. Le dio las gracias por ser una persona que siempre hablaba calmadamente, destacando que era precisamente esa cualidad la que le había permitido sobrevivir a las duras batallas del pasado. Benjamin, agradecido por las palabras del archiduque, respondió con una sonrisa amplia y dijo que le alegraba mucho escuchar eso, ya que siempre había valorado su opinión. El archiduque, notando algo en la expresión de Benjamin, preguntó con cierta preocupación: «¿Qué pasa? ¿No te ves bien, Benjamin?». Añadió que debía sentirse libre de decirle lo que fuera, sin preocuparse por el protocolo o las formalidades. Benjamin, tomando aire para ordenar sus pensamientos, comenzó a decirle que había visto el retrato que el archiduque había mostrado antes en el banquete. «Se trata de un retrato de su excelencia», afirmó, todavía impresionado por la calidad de la obra. «¿La princesa realmente lo dibujó ella?», preguntó intrigado, con una mezcla de incredulidad y admiración en su voz. El archiduque, con una mirada llena de orgullo, respondió que así era, confirmando que su hija había sido la autora de esa magnífica obra. Benjamín, buscando las palabras correctas, empezó a tartamudear, tratando de expresar sus pensamientos de la manera más clara posible. Finalmente, le dijo al archiduque que ese retrato tenía algo especial. Empezó a cuestionarse en voz alta, diciendo que ese retrato tenía impregnada una considerable cantidad de poder divino. Era una observación que sorprendió incluso a Benjamin y le llevó a reflexionar sobre el talento especial de la princesa y lo que eso podría significar. Era difícil imaginar que incluso para un arzobispo del imperio, con toda su experiencia y sabiduría, fuera posible colocar tanto poder divino sobre un simple retrato. La magnitud de esa energía espiritual era asombrosa, y cualquiera que entendiera un poco sobre lo divino sabría lo complejo que era manejar tal cantidad de poder en una obra de arte. La única persona capaz de hacer algo así, de imbuir un retrato con tanto poder divino, sería una santa, alguien con una conexión única y especial con lo celestial. Pero, curiosamente, se trataba de su hija adoptiva, Esther,
La coincidencia era casi irreal, pero los hechos no dejaban lugar a dudas. En otras palabras, ella era la princesa de Tercia, un título que llevaba consigo un peso enorme de responsabilidades y expectativas. La situación generaba un montón de preguntas, especialmente sobre cómo una persona que no era miembro del templo, ni había recibido una educación religiosa formal, podía tener un poder divino tan fuerte y puro. No sé qué fue lo que sucedió, pero comenzó a decir Benjamin, reflexionando sobre las implicaciones de todo aquello. Había muchas incógnitas, y la incertidumbre de la situación lo dejaba en vilo. Entonces, de manera inesperada, Benjamin preguntó, con un tono que reflejaba su genuino interés y curiosidad, ¿de casualidad podría pedirle a la princesa un retrato de Noah? Era una petición que tenía un significado profundo para él, algo que iba más allá de la simple admiración por el arte. ¿Noah? El archiduque se sorprendió bastante con la expresión en su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Aún estás cuidando de Noah? Preguntó el archiduque, intrigado por el compromiso de Benjamin. No era común que alguien se dedicara tanto a cuidar de otro, especialmente en circunstancias tan desafiantes. Con firmeza, Benjamin puso su mano en su pecho, mostrando la sinceridad de sus palabras. Exclamó que si todos le daban la espalda, él sería el único que se quedaría a su lado. Su voz era firme y decidida, reflejando una lealtad inquebrantable y una profunda conexión con Noah. ¿Cómo no podría hacerlo? Era un pobre niño tan pequeño y vulnerable que había tenido que enfrentar más desafíos de los que cualquier niño debería soportar. Ha estado aguantando solo durante mucho tiempo, enfrentándose a las adversidades con una valentía que resultaba conmovedora para quienes conocían su historia. Al menos mientras esté vivo, me gustaría tener un retrato de él, pensó Benjamin casi como una súplica. Tener una imagen del niño era una manera de preservar su inocencia y recordar su valentía en medio de las dificultades. Esto dejó sorprendido al archiduque, quien no esperaba tal petición ni la profundidad del sentimiento que Benjamin mostraba. Respondió que se lo preguntara a su hija, quien al final de cuentas tenía el talento para hacerlo. Agregó que la decisión de su hija es importante y que no podía en buena conciencia forzarla a hacerlo. Valoraba la autonomía de Esther y quería que ella misma decidiera si quería aceptar esa petición. Benjamin estaba de acuerdo con esa perspectiva y le agradeció sinceramente al archiduque por su comprensión y por estar dispuesto a considerar su solicitud. El archiduque se cuestionaba si todo eso estaría bien, si era correcto involucrar a su hija en asuntos tan delicados. Aunque confiaba en la capacidad de Esther para decidir, no podía evitar preocuparse por las implicaciones de su participación. Por otro lado, Dorothy estaba muy feliz y no pudo evitar expresar su sorpresa mientras le preguntaba a Esther si ese Jacinto siempre había sido así de grande. Su tono de voz era una mezcla de alegría y asombro, claramente impresionada por el tamaño inusual de la planta. Dorothy añadió con entusiasmo que su señora había sembrado el jacinto hace apenas un par de semanas y no podía creer que hubiera crecido tan bien y tan rápido. Estaba completamente feliz, maravillada por el crecimiento inesperado de la flor. Esther volteó a mirar la planta con atención, su mente llena de preguntas sobre lo que había sucedido. Se cuestionaba si había algo en particular que pudiera haber influido en el crecimiento de Jacinto, ya que nada de esto parecía tener mucho sentido. El jacinto, conocido por ser una flor bastante sensible, crece dependiendo exponencialmente de las influencias a su alrededor. Esther sabía que cualquier cambio en su entorno podía afectar significativamente su desarrollo. Recordaba que lo plantó solo por si acaso, sin pensar que su despertar iba a ocurrir tan rápido. La velocidad con la que la flor había florecido era algo que realmente no esperaba, y este crecimiento acelerado la tenía un poco preocupada. Originalmente, este era el periodo previo a que el poder divino de una santa apareciera en ella, un evento que traía consigo una mezcla de temor y ansiedad. Esther sentía que los signos estaban apareciendo demasiado pronto y no sabía si estaba lista para enfrentar lo que eso significaba. Esther pensaba en escapar antes de ser atrapada, porque no quería volver a ser encerrada en el templo. La idea de regresar a aquel lugar la llenaba de pavor. Sus pensamientos eran como un torbellino de emociones mientras consideraba sus opciones y las posibles consecuencias de sus decisiones. Cabizbaja y a punto de llorar, se cuestionaba qué demonios era lo que salió mal. Todo parecía haberse descontrolado rápidamente y la presión comenzaba a abrumarla. La incertidumbre sobre su futuro la hacía sentir vulnerable, y en ese momento solo quería encontrar una manera de recuperar el control de su vida.